En la década de los 90 se acuñó en el ideario popular la palabra escéptico. Hoy la utilizan con cierta ligereza, sin entender realmente todo el trabajo que viene detrás del escepticismo real. Hoy vamos a hablar de eso. Ego tenebris. Ego tenebris. Bueno, chicos, tengo un invitado muy especial para estas charlas. Ya les he comentado yo en mi experiencia, primero me tocó ser la mosca en la pared. Desde muy pequeño estuve en contacto con personas que sabían resolver problemas. Toda esta historia de vida me orilló a ser lo que hoy soy. Y parte de estas experiencias desde muy pequeño fue conocer personas expertas en su ramo. Y tristemente, después de la década de los 90, la exposición mediática de estas personas ha ido disminuyendo. Entonces yo quería aprovechar esta oportunidad para que conocieran un poco más a fondo lo que es un trabajo real de investigación y un trabajo real de escepticismo. ¿Por qué? Bueno, antes de entrar en los porqués, quiero presentarles a Héctor Chavarría, mejor conocido como El Escéptico, se hizo muy famoso en la mesa de Adame. Ahí compartimos también una temporada. Sí. Pero él es escritor, periodista, fotógrafo, alpinista. Varios otros istas. Varios otros istas. Excomunista. O sea, excomunista, paracaidista. Sí. Miren, como decía un amigo, es una cuerda muy ancha. He hecho muchas locuras en mi vida. Muchas locuras y se ha divertido toda su vida. Y eso es maravilloso. Porque al final del día lo único que no puedes dejar es tinta en el tintero. Entonces, bienvenido. Gracias por estar aquí en mi espacio. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarte de nuevo. Aquí estamos. Entonces, yo quiero explicar el porqué esta charla. Tanto la postura creyente sin fundamentos o la postura incrédula o escéptica sin trabajo genera brincos conceptuales. Exacto. Es decir, el escéptico que lo niega todo, tenemos un problema sin investigar. Y el creyente que quiere sentir a Dios inmediatamente, pues también está igual de perdido. Sí. Yo recuerdo que siempre terminaba con Nino Canún, cuando me daba la palabra ya al final del programa, con que los escépticos no buscábamos verdades, buscábamos respuestas. Y para encontrar respuestas había que investigar, trabajar, si es que había el material para trabajar, porque esa es otra de las cosas. O sea, ¿cómo investigas a un cuate que dice que vio una nave extraterrestre y solo la vio él? ¿Cómo lo investigas? No hay ninguna prueba, eso es su palabra. Yo le creo que él creyó ver una nave extraterrestre, pero no hay algo que investigar. Cuando hay algo que investigar, cuando hay evidencia física o cuando hay cientos de testigos, entonces sí se puede investigar, se puede seguir una serie de protocolos descartando cosas, buscando otros sitios donde investigar, como fue en el caso Puebla, en 77, que fueron 13 expediciones a la sierra. 13. Cuando los que te quieren vender el videíto, nada más te dicen el videíto y te dicen que hay testigos. El videíto nunca es evidencia. No. Es parte de. Pero mencionaste el caso Puebla y quiero platicar mucho del caso Puebla porque quiero que vean la profundidad y el esfuerzo que se requiere sin garantía para llegar a una respuesta, no a una verdad. Entonces, el caso Puebla, ustedes están muy chavos para recordar, pero en 1977 por ahí se estaba grabando la película Picardía Mexicana. Y en cámara, por primera vez, se ve claramente una
línea de fuego de un objeto que caía en el cielo. Y esto generó curiosidad. Bueno, Cuéntanos. estaba filmando Picardía Mexicana. Ajá. Estaba ahí Vicente Fernández, el director Abel Salazar, o sea, todos los técnicos. Y de pronto alguien dice, miren esto, ¿no? En el cielo. Y es una bola de fuego que va dejando una estela de fuego y otra más pequeña. Y inmediatamente Salazar le da la orden al camarógrafo, fílmalo. Entonces, por primera vez en la historia, hay una filmación en 35 milímetros, profesional, con una reflex, por un camarógrafo profesional, todo un equipo profesional, de lo que de momento era un ovni. Claro. Hay que hacerle la aclaración a la gente que no lo sabe por la confusión que meten los charlatanes, que ovni son siglas, objeto volante no identificado. En la actualidad se les llama UAPs, UAPs, ajá. por la designación en inglés. Yo prefiero llamarles en español FANI, Fanny. fenómenos atmosféricos no identificados. Que aquí ya hay un cambio radical, Claro. porque objeto supone que es algo material que podría ser creado. En el caso Puebla sí era un objeto, pero esto de que es un objeto que puede haber sido creado ha dado pie a una serie de confusiones. Es un objeto que sí cayó del cielo. En el caso Puebla es un objeto que vino del espacio, cayó Vino del espacio. y cayó en México. En México. Toda la bola de gente, el montón de gente, porque lo vieron cientos, posiblemente miles de personas, fueron testigos de este evento, porque fue un evento. Y pues se hicieron eco de lo que publicaban los diarios. Claro. Los diarios sensacionalistas se lanzaron y aparecieron 40 contactados que decían estar en contacto con los pobres extraterrestres que estaban en el río de los Remedios, habían caído en el río de los Remedios. Okay. Yo me acuerdo que comenté, pues ya han de haber muerto porque ese río está tan contaminado, claro, que ya han de estar muertos. Había uno que yo me acuerdo mucho, se hacía llamar Ruani. Ruani. Y nos mandaba cartas. Para los chavos de ahora que no conocieron las revistas que hacíamos, era la revista Duda, la revista Contactos Extraterrestres, revista Supermente y revista Natura, donde algunos me acusan de ser el que ha matado a quién sabe cuántos veganos, porque yo hacía, bueno, no todas, pero la mayoría de las recetas que se publicaban en la revista Natura, de la cual soy fundador, okay, las hacía yo, ¿no? ¿Era Editorial Posadas? Editorial Posada, la famosa Editorial Posada. Yo fui autor de uno de sus bestsellers, Karate y Kung Fu, el primer libro de artes marciales escrito por un mexicano. El primer libro escrito por un mexicano. Bueno, se van a dar cuenta que aquí hay muchas primeras veces. Esta charla nos va a llevar por un lado y vamos a regresar y vamos a brincar, porque es toda una vida de senderos que se bifurcan y senderos que se unen de nuevo. Entonces, regresando un poquito para terminar el caso Puebla y platicar de muchas otras cosas, el caso Puebla era el caso perfecto, porque ya tenemos... bueno, platica qué es un caso perfecto, por favor. El caso Puebla se podría, en la clasificación de Hynek, llamar un encuentro cercano del segundo tipo. Segundo tipo. O sea, el primer tipo es un avistamiento de algo en el cielo. El segundo tipo es el avistamiento confirmado por radar o por muchos testigos que deja evidencia física. Okay. Es segundo tipo. El de tercer tipo ya es presencia de tripulantes de una nave, humanoides. Luego está el cuarto tipo, pero ya Hynek llega hasta 3. Hasta 3. Luego metieron el cuarto, el quinto, el sexto, pero bueno, eso ya... ¿Tú cómo te involucras? Bueno,
Cuando en esto el tema. ocurrió, yo no fui testigo Ok. de primera instancia. Yo estaba con mi inolvidable compañero de escalada, mi cordada, Mario Herrera. Estábamos en el Valle de las Siete Luminarias haciendo un reportaje para Contactos y para Natura, Ok. porque ahí se decía, se cultivaban legumbres gigantes. Ok. Y Mario y yo, que éramos el grupo de exploración, par de montañistas, miembros del Socorro Alpino de México, pues nos fuimos. Mario, fotógrafo profesional, excelente compañero de aventuras, ya STTL, ¿no? Sin Tibi Terra Levis. Pero bueno, no tierra porque lo quemaron y yo he repartido sus cenizas. Está en Bolivia, está en Perú, está en Canadá. Lo repartiste por todos lados. Por Qué todos maravilla. lados. Qué bonito. Sí. Qué bonito legado estar en muchos lugares, ¿no? Pero No, pues bueno. sí. Bueno, mi madre, mi hijo se llevó a mi madre, bueno, las cenizas, una pequeña munición cubierta con cera y ahí pegó las cenizas. Entonces llevó varias bolitas. Y sube al acorazado que está en Pearl Harbor, se me fue el nombre, donde está el memorial. Ajá. Y en un momento que se descuidan los gringos, agarra dos bolitas y las avienta. Ok. Donde está la chimenea, la torreta, y se van hasta el fondo. Tenía peso. Entonces mi madre está con algo así como 2,000 marineros en, Qué bonita idea. en Arizona. Qué bonita idea. Muy bien. Yo a ella la puse en una fuste de ametralladora, en dos afustes de ametralladora, en un buque el día de la botadura, cuando hacía reportajes para el ejército y la marina. Y pues ahí está mamá, con quién sabe cuántos marineros, ¿no? Y digo, vieja, pues va a estar muy a gusto, porque rodeada por puros hombres. Claro, qué maravilla. De esa época todavía no aceptaban mujeres embarcadas, ahora sí. Claro. Pero en los años 80 todavía no. Sí había mujeres en la Armada, pero hacían, como en el ejército, hacían otros tipos eran enfermeras, oficinistas. Ahora ya hay mujeres embarcadas. Igual que ahora hay mujeres astronautas, ¿no? Claro. Que ahora con este rollo de feminizar y masculinizar, entonces si yo voy al espacio soy astronauta. Astronauta, no tengo idea, pero... Y una mujer es astronauta. Al final lo que importa es el resultado, no el título. Pues sí, pero bueno, volviendo al caso Puebla, yo estando en el curso de esta investigación sobre legumbres gigantes, me entero. Ok. Posteriormente tuve la oportunidad de ver en televisión la filmación. La vi en blanco y negro. Lo que filmaron fue en color. En fin, se hace entero, igual que a principios de agosto me entero de la muerte de Elvis. Termina la investigación, se publican los artículos. Efectivamente había verduras gigantes, pero eso no es nada raro, especialmente porque es una zona volcánica. Las 7 luminarias son volcanes apagados. Y claro, esa tierra es muy fértil y se produce este fenómeno de las legumbres gigantes. Mis artículos, porque el que nos conectó con esto fue un cuate que decía que estaba en contacto con los extraterrestres, bueno, el charlatán de siempre, Claro. que era fotógrafo. Se enfrenta a Mario Herrera, que era fotógrafo de verdad, premiado internacionalmente. Pues se quedó sin. Y le descubrimos todos sus trucos. Mis artículos y los de Mario no les gustaron mucho en Posada, pero los publicaron. Claro. Bueno, llegando... Perdón. Cuando se revela un resultado real, al 90% de la gente no le gusta. Prefieren quedarse con la idea del sueño, de la ensoñación. El pensamiento mágico. Pero el pensamiento mágico bien aplicado puede dar resultados muy interesantes. Pero perdón. Bueno, te podría decir que el pensamiento mágico aplicado a la literatura es maravilloso. Y a Tolkien. Claro. Siendo más reciente, toda esta ficción de Harry Potter. Sí.
Es Digo, yo- pensamiento mágico es aplicado. pensamiento mágico aplicado a la literatura. Claro. Es la ventaja de saber que es literatura, porque no falta el idiota que cree que todo eso es verdad. Y Ciertamente. me ha ocurrido con varias experiencias que ya platicaré. Pero bueno, regresando aquí a la Ciudad de México, Ajá. nos dicen que la editorial quiere que el grupo de exploración de Editorial Posada haga una investigación sobre lo que pasó. Ok. Resulta que Fernando Telles, uno de los colaboradores, omnílogo creyente. Ok. Él sí es creyente y sigue siendo creyente. Ok. Él llegó con un chofer de la editorial hasta donde podían llegar los vehículos. Ahí te bajabas del vehículo y lo que seguía, no digas camino de terracería, senderos y métete a la sierra. Antes de esto hubo un trabajo de comparación, o sea, como se sabía de dónde se grabó el fenómeno, entonces se pudo comparar la trayectoria que marcaba el video para poder saber hacia dónde ir. Sí, Porque no es nada, o sea, por eso es que definieron que era hacia Puebla. bueno, se habló de Puebla, de Tlaxcala también, Ajá. o sea, pero quedaba dentro de un rango, más o menos. Lo que pasaba era que no había manera de saber exactamente qué había pasado. Decían, cayó en la sierra. ¿Dónde? Dijo, la sierra es enorme. Claro. Aunque tengas una posible trayectoria, una ortotenia, dirían por ahí, no sabes dónde. Y además se contaminó mucho. Ok. Estaba ahí el ejército acordonó la zona, luego salieron camiones militares con las lonas bajadas, se llevaron lo que había caído ahí. Ok. Bueno, llegando, como te digo, nos hicimos, queremos que vayan, ¿no? Pues Mario Herrera y yo, y se nos unió un jovencito, entonces un jovencito, debe tener 21 años, una cosa así, Pablo Latapí Ortega. La Tapí también, Un ciertamente. garrochón de 2 metros Sí, sí. y yo de 1,65, nos veíamos re chistosos. Y los tres vestidos de negro. O sea, No, los hombres yo, de negro. básicamente yo, ¿No? yo era el que me vestía de negro. Y Mario, Y Mario. Latapí se vestía de blanco. Ah, ok. Entonces era muy divertido porque decíamos, ahí va el investigador blanco, así es un ángel rubio de ojos claros. Como galleta Oreo, ¿no? Sí, ahí va. Ahí va. Y detrás de él vienen dos tipos mal encarados, vestidos todos de negro. Yo todavía con Telles, cuando nos hablábamos, así nos saludábamos. Mip, mip. Mip. Men in Black. Muy Men bien. in Black. Bueno, pues Pablo, muy entusiasta, pero no sabía nada de andar en la sierra. Había hecho excursionismo, pero no. Entonces me dice Ariel Rosales, que era el director editorial, pues tú tienes experiencia, pues tú llévalo, cuídenlo. Cuídenlo. Tú y Mario. Yo no sé por qué oscura razón, Ariel mostraba una preferencia muy notable hacia Pablo. No voy a hacer conjeturas. Ok. No me consta nada. No pero hagamos ese tipo de conjeturas. No es ese tipo de programa el que estamos llevando. Exacto. Entonces, pues fuimos a la primera expedición. El sabio sabe muy poquitas cosas. O sabe muy poco. Pero para saber muy poco, tiene que saber mucho de muchos temas. Se están dando cuenta de la cantidad de información o del bagaje que requiere una persona que se atreve a meterse a la selva, perdón, a la sierra, toda esta información lateral que es importantísima en el trabajo real. Porque con mucha facilidad los investigadores actuales no se toman el esfuerzo y no pueden hacer relaciones, no pueden saber que tengo que llevar un escapulario. Independientemente de la creencia, el poder llegar de la manera correcta para obtener la información, esos son habilidades que se aprenden. Eso nadie te lo puede enseñar. Perdón. Bueno,
ocurre que este sacerdote, veo que ustedes son buenos católicos, fervientes. Pues mire, le dije, mire padre, queremos saber si hay alguna parte de aquí a donde sea difícil entrar. Ah, qué bueno que preguntas eso, hijo. Ni se les ocurra ir para tal sitio, tal sitio. Ahí son protestantes, hijos del demonio. Y han matado a católicos. Okay. Claro, el cura no dijo que los católicos también habían matado protestantes, pero el asunto es que, como comentabas, en este caso la forma de aproximación que a mí me daba la experiencia previa de haber estado pues, bastantes veces en la Sierra Norte de Puebla y conocer a la gente, pues nos dio una información valiosísima. No se vayan por allá, váyanse por acá, porque ahí los pueden matar o les pueden hacer alguna cosa verdaderamente fea, ¿no? Y el mismo cura nos proporcionó un guía. Okay. Claro, hubo que pagarle al guía. Pero antes de esto, deja contar una serie de anécdotas de las cosas que contaba la gente de ese pueblito de Tateno. Bueno, entonces un pueblito ahora debe ser mucho más grande. Decía que había caído una nave extraterrestre y que el problema que tenían los extraterrestres era que les habían fallado unos valeros de su motor. Entonces necesitaban unos repuestos y parece que habían mandado a alguien a conseguirle los valeros en la Ciudad de México. Okay. Para esto había llegado una arqueóloga, antropóloga, no sé, gringa, según esto es muy guapa, una güerota espectacular, con su novio, que decía que era marine. Y pues los ETs que se agarran a la güera y la meten a la nave. Okay. Y el marine pues dice, voy a regresar con mi gente y no se la van a acabar. Bueno, el caso es que cuando regresó el novio, pues la güera ya no se quiso salir de la nave. Okay. Según ella, le hizo una serie de señas obscenas al novio, especificando cuestiones de tamaños, en fin, porque ella se quedaba porque el comandante de la nave era... Y bueno, se llevaron a la güera. Esa era una. La otra es que los extraterrestres eran unos pelados de 4 metros de estatura que se comían vacas. Okay. Se las comían vivas. Y mucho cuidado. Okay. Perdón, me llamó la atención lo del valero. Siempre, de bolas. Sí, pero los que hablan actualmente de extraterrestres hablan de la tecnología actual. Es decir, hace 50 años venían a buscar refacciones, venían a buscar valeros. Ahora están buscando, no sé, baterías de litio, computadora, fibra óptica, yo qué sé. Pero siempre la realidad ha contaminado la creencia de una manera directa. Y esto es un ejemplo clarito. La experiencia de contacto que se tiene con estos seres no ha aportado a la fecha información externa o más avanzada que lo que la ciencia ficción o la propia tecnología ha aportado. En Somnet decimos que el mensaje de un contactado, de cualquier contactado, no rebasa su nivel de conocimientos. Okay. Y bueno, que muchas de las cosas están tomadas de la ciencia ficción, pero no de la ciencia ficción actual, que es una literatura dura, fuerte, sino de la ciencia ficción de los años 30. Okay. Cuando Edgar Rice Burroughs escribió la serie Marciana y la serie Venusina, que decía que Venus era un país que estaba como en el Cretácico, no había monstruos, en fin. Pero bueno, la otra historia que te quería contar es que decían que los extraterrestres se habían echado un partido de fútbol con los aldeanos. Y bueno, jugaban muy mal al fútbol. Pero
no pudieron anotar porque los aldeanos eran dignos de la selección nacional. Ok. Pero además habían consumido cantidades navegables de refino. El refino es un licor de caña que se produce en la sierra y es como fuego líquido, ¿no? O sea, es tremendo. Me imagino. Tremendo el refino. Total que los aldeanos no les pudieron meter gol porque habían puesto una barrera electromagnética. Entonces, en el área chica, el área grande, no sé, yo no entiendo de fútbol ni me interesa entender. Yo tampoco. Total que rebotaban los balones, ¿no? Ok. 3 de las historias que se contaban. Por cierto, el testigo nunca estaba. Era el primo de un pariente que estaba afuera y que quién sabe cuándo iba a regresar. Total que llegó una señora a decirnos que ya que íbamos a entrar a la sierra, que si no queríamos estos, y nos ofreció psilocibina Astecoro. Es psilocibina, hongo alucinógeno, metidos en miel. Yo sí le compré unos, me los traje a la Ciudad de México. Ni de loco me los como en la sierra, ¿no? Claro. Pero pero es cierto, ahora hablan de la tecnología actual. Hay mucha gente, el otro día en internet me encuentro con una persona que decía que los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín los había cubierto la televisión. Y les digo, ¿qué? Perdón, pero sí había televisión en los años 30. De hecho, había desde los años 20. Pero en Berlín, en esa época, había 6 televisiones y las tenían, televisores, aparatos. Sí. Y la compañía Telefunken sí hacía transmisiones, pero unas transmisiones de prueba. Los Juegos Olímpicos no los cubrió la televisión, los cubrió el cine. Leni Riefenstahl como directora y 36 equipos para agarrar todos los ángulos de los Juegos. De hecho, Olimpia, el documental Olimpia es una obra de arte. Claro. Verdaderamente es una obra de arte. Está dividido en 2 partes, dura 4 horas. Qué maravilla. Leni Riefenstahl lo editó ella sola. Tardó 2 años. 2 años. 2 años en editar todo el material. Y quién sabe cuánto se quedó afuera. Bueno, el caso es que ahora los chavos te dicen que las grabaciones de los Lumière, ¿cuáles grabaciones? Esas son filmaciones, son procesos totalmente diferentes. Y sí, tú puedes transmitir una película en televisión, como este rollo de Carl Sagan en la novela Contacto, donde los de Vega, que son veganos, ¿era Vega o Arturo? No me acuerdo. No me acuerdo. Dice que lo que reciben es una Adolfo Hitler invitando a la gente a los Juegos Olímpicos. Bueno, fue una transmisión de prueba de las que se estaban haciendo en los años 30, y los hacía la Telefunken y la Blau Punkt, Punto Azul. Pero no había televisión en las casas. No. Aquí, para los Juegos Olímpicos de México, fue cuando entró la tele a color. Antes de eso, puro blanco y negro. Yo me acuerdo del Combate y los Locos Adams y todos los bien blanco y negro. Todo eso era blanco y negro. Y ya en 68 entró la televisión a color, que a pesar de ser invento mexicano, tardó mucho en entrar a México, comercialmente a México. Claro. Y claro, la gente todavía se hizo documental. Fue la última vez que se hizo un documental de los Juegos Olímpicos para ser visto en el cine. Pero bueno, volviendo a Puebla, nos metimos con el guía famoso que sirvió para nada y lo mismo. Y ahí fue cuando Pablo Latapí y el brasileño entendieron que yo les había dicho que se consiguieran las botas. No, iban con tenis, se ponen unas resbaladas. Qué horror. Que no veas, ¿no? Dije que una de las pendientes en montañismo hay una maniobra que se hace con el piolet y sin crampones, que te deslizas como si estuvieras esquiando, y se llama en francés ramassé.
No sé. Y yo decía que el brasileño, por lo menos en una ocasión, bajó una pendiente en nálgase. Fue Se fue de sentando. trasero y se fue sentado. Como tobogán. Sí, como tobogán. Total que llegamos al pueblito donde decían que había caído, que había señales de un área quemada. En el transcurso de ese recorrido, yo pude ver con los binoculares un sitio donde todavía era visible la H de helicóptero para un pequeño helipuerto de los que hace el ejército cuando está en maniobras. Okay. Para esto, el cura nos dijo que ¿Esto fue en la primera expedición o así? la primera expedición de nosotros. De ustedes, ok. Hubo 12 más. Ya. No todas, unas las hice yo con Mario Herrera, otras las hizo Pablo Latapí. Ok. En fin, el asunto aquí fue que sí, habíamos visto, bueno, yo pude ver que sí, ahí era un helipuerto de los que hace el ejército, pero se veía desgastado. El cura nos dijo que sí había estado el ejército, pero fue antes Okay. del incidente. Y en ese momento nosotros no le tomamos mucho. El caso es que llegamos al pueblito y llegando al pueblo, pues nos fuimos a la escuela. Okay. Desde que íbamos entrando al pueblo, la gente se asomaba y cerraba la ventana. Y, okay. Mala señal, ¿no? Llegamos ahí a esa especie de plazoleta. El guía, muy apurado, nos dijo que le pagáramos. Pues le pagamos. Y con las mismas, el tipo puso pies en polvorosa. Okay. Y estábamos ahí y de pronto empieza a salir gente, machetes, una que otra escopeta, y se van acercando. Yo le dije a Pablo y digo, ustedes cállense, déjenme hablar a mí. Okay. Lo mismo que con el cura, ¿no? Sí, sí. Déjenme hablar a mí porque estos vienen en plan de pelea. Claro. Yo iba armado, pero uno era más de 20. El pueblo no se puede. Más que pueblo, una aldea, pero sí, eran más de 20 tipos adultos, armados, con machetes, con escopetas. Y pues llegaron a preguntarnos primero qué vendíamos, qué queríamos, por qué estábamos ahí. Yo les expliqué que éramos unos reporteros. En esa época corría el rumor de que había gente, extranjeros, que estaban yendo a la sierra y a sitios parecidos a esterilizar a las mujeres sin su consentimiento. Okay. Entonces, pues la gente tenía miedo. Era un rumor, nunca ocurrió tal cosa, pero ya ven cómo corren los chismes en estos sitios, ¿no? Total que los convencí de que no éramos amenaza para el pueblo, sino que... Y nos dieron permiso de quédense en la escuela. Total, no había maestro, la escuela estaba desierta. Y dentro de la escuela montamos las tiendas de campaña y ahí íbamos a pasar la noche. Empieza a oscurecer y empiezan a oírse los altavoces. Les avisamos que hay gente de aquí afuera que... Y lo primero que se me vino a la mente, canoa. Los altavoces. Okay. Híjole. Y todo esto había una sola tienda en el pueblo, una tiendita, tendejón, donde era tienda, venta de antojitos y medio restaurante, okay. Cantina. Okay. Y ahí, canijo pueblo sin electricidad, pero con baterías de tráiler, hacían funcionar el tocadiscos y los micrófonos para los 4 altavoces que estaban afuera de la cantina. Entonces yo le dije a Pablo, agárrate ese bidón que estaba así, yo me agarro el otro, vamos. Y el brasileño pregunta ya en español, ¿y yo qué hago? Tú quédate aquí. Si oyes disparos, corre. Corre. ¿Para dónde? Para donde sea. Para donde puedas. Porque si hay disparos, ni el larguirucho ni el garrochas, ni yo vamos a volver. Claro. Bueno, yo me llevé la
38 en la bolsa y en la sobaquera llevaba una 380. Me quité traía una parca camuflada, me quité esa y me puse una verde. Traía pantalones militares. Y nos fuimos. Y directo a la cantina. Y entramos y le digo al cantinero, al encargado, 2 refinos. Se me queda bien, de los pa' hombre. Ok. Un vaso de estos como los de las veladoras, lleno de esta cosa. Y le dije a Pablo, tú tómatelo y no hagas carotas. Oye, pero yo no bebo. Pues ahora vas a beber, porque... Y se nos los lleva. Y pues yo, como si fuera ambrosía, ¿no? Me tomé el canijo refino. Pero eso raspa, aunque estés acostumbrado, eso quema y Sí. es como si te limpiara todo el tracto digestivo. Es brutal. Sí. Es brutal. Sí. Y los intestinos y todo. Se lleva todo. Se lleva todo. Lo siguiente que ocurra cuando vayas al baño va a salir esterilizado. Me imagino que sí. Es tremendo el refino. No sé qué octanaje tenga, pero es una cosa verdaderamente gruesa. Pues el Pablo se la tomó y le digo a otros 2 y a los señores de lo que estén bebiendo. Ok. Esos 4 tipos mal encarados que estaban ahí, que eran los que estaban en el micrófono. Y se los llevaron, los aceptaron. Yo dije, ya relajé la mano dentro de la bolsa porque Claro. todo lo estaba tomando con la izquierda. A la derecha estaba... Ok, listo. Y antes de eso se me queda viendo el tipo, yo traía el cabello muy corto, es hasta militar. Y yo no le dije sí ni no, nada más le sonreí así como diciendo, no preguntes lo que no te importa, ¿no? Claro. Y ya, santo remedio. Total que les invitamos una ronda, se la tomaron y entonces nos invitaron a nosotros otra. Bueno, para no hacer largo el cuento, Pablo y yo salimos como arañas fumigadas. Me imagino. Llenamos los... Y después de las embajadas también saliste como araña enfundada, me acuerdo. Sí, pero las embajadas Ahorita llegamos, sí. El asunto es que no había ovni, no había huellas, no había nada. Sí había un área quemada, pero la misma gente, que ahora ya eran nuestros grandes amigos, nos dijo, sí, pues unos turistas, unos que vinieron aquí, encendieron una fogata y tuvimos que apagar el fuego porque si no se propagaba. Bueno, en fin. Ya nos separamos, yo me fui por un lado, por una ruta, Pablo y el brasileño se fueron por un camino que llevaba a un pueblo más grande, donde podían. Yo me aventé, me saqué la rifa del tigre, ¿no? Me aventé un día y una noche, y al día siguiente, la mañana del día siguiente, llegar a un sitio poblado. Pero bueno, en el libro digo que con poca agua, muy poca comida, sin otro techo que el cielo y las estrellas, el cielo estrellado y una fogatita. Pero estaba en mi casa, ¿no? Estabas en mi elemento. Y bueno, esa fue, grosso modo, la primera expedición. Luego hubo otras que algunas no tuvieron gran cosa que contar, salvo una ida a Tlaxcala, a donde nos invitó un cuate que decía que él era testigo, no sé qué tantas, y que era piloto. Y bueno, nos fuimos. En esa ocasión, como se suponía que íbamos a subir a la Malinche, yo no llevé equipo de selva, llevé equipo de montaña. De montaña. Botas de montaña, piolet, crampones, mochila. ¿Cómo encuentras el objeto? ¿Cómo das con el objeto? Bueno, directamente. Ya. Después de todas estas peripecias, nos llega a la editorial. Para esto ya habían pasado 11 expediciones, algo así. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Ya era 78. Un año. Okay. Había pasado un año. Expediciones, salidas, averiguaciones. Y nos llega una carta de unos maestros rurales que nos dicen que en el pueblo cercano, todavía en Puebla, ellos están en la línea con Veracruz.
Ok. pero todavía en Puebla, en el pueblo de Jopala, pero no dicen, no dan esa explicación, simplemente dicen que en el pueblo de Jopala cayó algo en la fecha. Ellos eran lectores de la revista, Ok. donde habíamos publicado las siguientes salidas y todo esto. Bueno, el hecho es que vemos los mapas y en los mapas apareció un Jopala en Veracruz y un Jopala en Puebla. Ok. Entonces Mario y yo nos fuimos al Jopala de Veracruz y Pablo se fue al Jopala de Puebla. Bien. Pablo encontró, fue el primero que tomó contacto con el fragmento, Con el fragmento. que estaba como de este tamaño, más o menos, metal. Le regalaron un pedacito. Y regresó triunfante, pero el pedacito era demasiado pequeño para hacer algo con él. Ok. Entonces hay que ir otra vez. Bueno, Mario y yo lo que encontramos fue una hacienda abandonada y unos ranchos también abandonados y se suponía que allí era Jopala. Yo menté madres en todos los idiomas que me sabía. Alemán, japonés, Sí. náhuatl, maya, todos. En japonés es Bakani Tsukerokusuriwanai, que significa no hay medicina para un estúpido. No hay medicina para un estúpido. El caso es que, bueno, ya sabemos dónde está esto, entonces ya fuimos Pablo y yo. Ok. Creo que lo más emocionante fue que Pablo ya había ido, ya sabía, había que llegar en avión, porque meterse a la sierra, los caminos de la sierra, te daba para 2 días llegar al canijo Jopala. Okay. Entonces había que abordar un avión y un avioncito. Avionetita, ajá. Sí, que bueno, el término avioneta, bueno, un pequeño avión, que salía de un aeródromo improvisado en el estado de Veracruz. Una compañía que habían fundado unos gringos que no les resultó el negocio y se fueron y se quedó ahí todo, incluido su camper. Okay. Que no sé si lo quieren, llévenselo. Pues cómo, no había manera, estaba padrísimo el camper. El caso es que llega el avión y el piloto era un cuate que apodaban Cepillín. Y era idéntico a Cepillín. Okay. De ahí el apodo, ¿no? Y yo dije, bueno, el payasito de la tele es el piloto, la progenitora, ¿no? Y luego se baja la gente como mostrando un cierto nerviosismo, 3 personas y una cabra, y van a repostar el avión. Entonces, ¿a dónde van? No, pues a Campo Viejo. Sacan un embudote y con unas medidas de estas para la leche, de a litro, empiezan a echarle gasolina. Okay. Yo, la verdad, decir que no me espanté, no, sí me espanté, dije, ¿qué? Total que nos subimos al avión, por cierto, una de las portezuelas estaba cerrada con un mecate, amarrado. Y bueno, a mí me encanta volar, pero ya en el aire dije, bueno, pues a lo mejor el Cepillín no es mal piloto. Y no era mal piloto. El lugar al que llegamos estaba lleno de vacas, entonces pasó volando bajito y para espantar a las vacas y poder aterrizar. Bueno, ya aterrizamos, nos bajamos, 1 hora de camino hasta Jopala. Okay. Ahora sí, ya por un sendero en la sierra. Ya llegamos a Jopala, digo al pueblito se me va el nombre, todavía en Veracruz. Ya conocimos a los maestros, les llevamos revistas que como regalo nos invitaron a comer. El jefe político de ahí, que le decían la Paloma porque siempre vestía de blanco, Okay. nos invitó a comer, nos quería dar dinero, le dijimos que no, que íbamos a publicar, pero no aceptábamos dinero, ¿no? Y bueno, nos llevaron a Jopala al día siguiente. Esa noche, una neblinota de aquellas, ¿no? Así, densa, se enciende mi lámpara y yo llevo una lámpara de 4 baterías, una lámpara grandota, una Ever Ready, de aquellas que usaban y se enciende
Y parecía un sable de luz, ¿no? Entonces, Con la Pablo neblina. y yo, digo, pero estábamos al revés, porque yo vestía de negro y el alto vestía de blanco. Ok, Y, ya entendí. y en el libro explico, bueno, entiendas, éramos un par de veinteañeros con estrés porque estábamos en una zona peligrosa y sabíamos que íbamos a otra zona peligrosa. Pues nos pusimos a jugar como niños. El año anterior, en 77, se estrenó episodio 4. Episodio 4, ok. Todavía fue la primera película que al principio no era episodio 4, era nada más Star Wars. Star Wars. Luego resulta que la empezaron por la mitad, ¿no? Luego fueron 9 películas, pero en fin. El caso es que llegamos a Jopala, la gente que había contactado a Pablo no estaba. Fuimos con el cura anterior ya no estaba, Okay. Estaba un cura joven, lo ayudamos a arreglar una bomba para el agua. Tampoco había electricidad, pero tenían, ¿cómo se llama? Generadores. Generadores, no baterías de trailers, sino tráiler. generadores. Y la gasolina para los generadores la llevaban al lomo de burro, ¿no? Okay. Porque no sé cómo esté Jopala ahora, pero en esa época no había camino. Te digo que para llegar rápido había que ir en avión. Y un senderito. Eran puros senderos en medio de la sierra. Bueno, el caso es que nos llevaron, el cura nos llevó a la presidencia municipal y ahí se desentendió. Y nos meten a Pablo y a mí a una habitación, cierran la puerta. Había 7 cuates con escopetas jugando con los gatillos. Okay. Y yo, haciéndome tonto, metía la mano así como que me rascaba, porque adentro de la chaqueta había un cierre que lo bajaba y tenía acceso a la funda sobaquera. Okay. Y bueno, fue casi una hora de hablar con ellos, explicarles que nuestro interés era científico, que no les íbamos a pedir nada, ni queríamos una pieza más grande para poder hacer análisis. Hablamos con el testigo principal, un cuate que no hablaba español, hablaba en totonaco, un hombre ya mayor, de haber tenido unos 70 y tantos. Y él nos explicó que esa mañana había oído una especie de explosión cuando iba saliendo de su casa a su asoleadero de café, y algo que cayó que vino de arriba casi lo decapita. Okay. Y hizo un agujero en el asoleadero. Cuando nosotros fuimos ya estaba tapado, pero se veía el cemento diferente. Se notaba que ahí había... Lo que encontró fue un pedazo de metal, te digo, como de poco más, casi medio metro, más de medio metro. Y él lo llevó primero con el cura, y luego el cura, bueno, lo envolvió, cuando se enfrió tantito, lo envolvió y se lo llevó al cura. El cura no quiso saber nada, se lo dio al presidente municipal y se quedó en la presidencia. Bueno, ahí lo vimos, nos dieron, bueno, si tienen con qué cortarlo, llévense una parte. Sacamos cincel y martillo y pum, 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 y cortamos la mitad. Lo envolvimos, lo metimos en la mochila, nos echamos una copa de refino y nuestros guías, los maestros, vámonos, no vayan a cambiar de opinión, pues vámonos. Esas escopetas están muy feas. Enséñame el objeto. Y ya regresamos y si lo tomas vas a ver que no es exactamente liviano. Eso que se ve como de color gris. Y apenas vamos a la mitad de la investigación, pero ya se dieron cuenta las diferencias entre hacer promesas vacías o brincar a resultados vacíos. Esto va apenas la mitad, porque ahora hay que definir qué es esto. ¿Qué era? ¿Qué era? O sea, se sabe, es de metal, pero Es hay acero. que definir exactamente qué tipo de metal es Sí. y si es una nave interestelar o no. Sí, y estos cortes que se ven
bueno, no sé si se alcancen a distinguir, fueron de donde se sacaron las muestras. Okay. Y yo a propósito corté en esta zona porque hay una línea aquí de soldadura. Ajá. Línea de soldadura aquí. Esto que se ve es quemadura. Y solo puede darse por una temperatura muy alta, lo cual es la fricción de una reentrada. Ajá, de una reentrada. Ajá. El material, eso que se ve gris, no es óxido, tampoco es pintura. Eso lo produce el calor. Okay. El calor extremo. Hay unas partes que sí están oxidadas, pero eso fue porque estuvo en un ambiente húmedo. Pues esto es lo que nos trajimos. Bueno, era más grande, se hicieron cortes. Pues se mandó a 3 se mandó a 3 sitios de metalurgistas para que lo analizaran. No se les dijo de dónde procedía la muestra. Cuando tienes un objeto, tú lo mandas a los expertos para que te digan qué es. A diferencia de aquellos que dicen, tú investiga, tú demuestra, tú prueba. Así no funcionan las cosas. O sea, esta charla a mí me encanta. Yo la escuché por primera vez siendo adolescente y no la volví a escuchar. Pero por eso es que ahorita te pedí que vinieras a contarme esto. Porque es un ejemplo claro de lo que es el resultado por el esfuerzo. Mira, si tu esfuerzo es mediocre, tu resultado siempre va a ser menor que 0. Si tu esfuerzo es extraordinario, vas a obtener resultados excelentes. Bueno, el no decirles... Pero el esfuerzo siempre tiene que ser 300% mayor a lo que te imaginas que es un esfuerzo real. O sea, date cuenta. Primero, sin garantías, es ir a la sierra, 2 exploraciones, y después, con un poco de fortuna, alguien te dice, acá cayó algo el mismo día. Y vas, y te arriesgas, y te esfuerzas, y obtienes un pedazo de la forma correcta, sin trampas, sin engañar, sin todo eso. Perdón. Es que... Bueno, te digo, se mandó a 3 especialistas, 2 aquí en Ciudad de México y 1 en Estados Unidos. No se les dijo la procedencia para no contaminar el asunto. ¿Esto qué es? Sabíamos que había estado en fricción, aquí está la huella de la quemadura en buena parte de la muestra, y nos dieron a su tiempo los resultados, que fueron los mismos en los 3 casos, variando por milésimas en algunas cuestiones de la cantidad. Okay. Era básicamente acero en estado muy puro, al molibdeno, Okay. muy parecido a una aleación española, acero 410, que se utilizaba para resortes de alta resistencia, o sea, definitivamente era de procedencia terrestre. Okay. Pablo y yo para entonces estábamos prácticamente convencidos que, bueno, Mario ya se había retirado a sus actividades normales, ya demasiada pérdida de tiempo yendo a la sierra, aunque nos gustara mucho, pero Pablo y yo prácticamente estábamos convencidos, esto es chatarra espacial. Okay. Pero, ¿de quién? ¿Quién nos dejó caer el regalito aquí en México? Entonces viene la parte, digamos, divertida de todo el asunto. Visitar embajadas. Visitar embajadas. Básicamente la embajada de Estados Unidos, la embajada de la Unión Soviética, todavía. Entonces, las embajadas de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética, entre varias otras. Bueno, consideramos China. Ok, China. Pero bueno, primero Pablo fue con los gringos
Lo atendieron muy bien, pues, alto, ojo claro, blanco, rubio. Luego fui yo. Ok. Me entrevistaron dos tipos que, como muchas veces he mencionado, traían un letrero azul que decía CIA, CIA, Ok. CIA. Me preguntaron qué opinaba, cuál era mi filiación política, Ok. cuál era mi religión, qué opinaba de Cuba. Ajá. Y bueno, me invitaron a una Coca-Cola, me dieron unos cigarros Marlboro y un documento de la NASA que era sobre SETI, búsqueda de vida inteligente, extraterrestre, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, muchas gracias y ya me fui. Siguiente parada, la embajada de la Unión Soviética. Ok. O sea, ahí me reciben un par de tipos vestidos con unos trajes cruzados, así como de los años 40. Traían un letrero rojo que decía KGB, KGB, KGB. Y pues me hacen pasar a una pequeña sala con unas cortinas pesadas. Y me preguntan cuál era mi religión. ¿Es usted religioso? Le dije, no, señor, soy ateo. Ah. ¿Y qué opina de Cuba? Le digo, Cuba, hermosa isla. Yo estuve allí en 1969, en la Zafra, fui con las juventudes comunistas, hubo allí rusos, polacos, checoslovacos, y nos la pasamos de maravilla en Cuba. Yo adoro a Cuba. Tovarich, ya, de pronto ya era su camarada. Muy bien. Adaptarse, aprender del camaleón, pero bueno, síguele. Sacaron, no podía faltar, caviar, botella de vodka. Me dice, ¿le gusta el vodka? Sí. ¿Algún otro licor que le guste? El ron. Y aparece como por arte de magia un cuate con acento cubano con un botellón de Habana Club. De Habana Club. Y yo veo que se mueven las cortinas, ¿no? Y en un momento dado asoma el lente de la cámara, ¿no? Los gringos no fueron nada sutiles ahí. Las cámaras estaban a la vista, pero los rusos se mueve el zoom, ¿no? Y mueve la cortina. Mueve la cortina. Bueno, el rollo es que pues nos pusimos hasta las manitas. Ok. Ya se trataban de camarada, de el gran amigo. Yo dije que yo pensé que solo faltaba que llegara alguien con una balalaica y nos pusiéramos a bailar Katsachov, ¿no? Ahí, nada más que el espacio era muy estrecho, ¿no? Reducido, pero hubiera sido muy interesante. Me mandaron a mi casa con itacate, con vodka, caviar, Habana Club, pan negro, que me encanta, unos cigarros polacos espantosos, que yo los tiré a la basura tan pronto como pude. Y en esa época yo fumaba mucho. Y no me dieron nada nuevo, pero yo después supe por qué, el porqué de este silencio. El caso es que los chinos ni siquiera me quisieron recibir. Me cerraron la puerta en las narices, dijeron algo que sonó feo, yo creo que en mandarín. Yo, enojado, les metí la madre en japonés, que como detestan a los japoneses, pues aproveché. Y hasta ahí quedó. Años 79 y 80. Pasaron 10 años. Casi 10 años. Casi 10 años. Y mi tocayo Héctor Escobar, al enterarse de que se había levantado la prohibición de revelar lo que habían sido secretos, manda una carta al Comando de Defensa Espacial de Estados Unidos preguntando qué había pasado. Y ellos contestan con mucha amabilidad que lo único que cayó en esa trayectoria, ese día, a esa hora, fue un fragmento del cohete que puso en órbita el satélite militar Cosmos 927. Cosmos 927. O 29, ese es 29. Bueno, el caso es que fue un satélite militar, se puso en órbita. Y una etapa
posiblemente la segunda etapa, ha de haber tenido más combustible del normal y subió, entró a una órbita inestable y va bajando, 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 hasta que en esa fecha, a esa hora, reingresó. Curiosamente, reingresó sobre México y lo vieron miles de personas y se filmó en 35 milímetros y en ese momento ya no era, para nosotros ya no era un ovni, era un OVI, objeto volante objeto volante identificado. Esto es un pedazo de chatarra espacial soviética. O sea, sí llegó del espacio, sí era una nave espacial, pero la lanzaron de Baikonur. No tenía nada que ver con los CTs. Esto nosotros lo divulgamos en uno de los primeros programas de Nino Canún, Sí, sí. que se hizo, era el Canal 8, me parece, y era una cosa verdaderamente cerrada. En esa estuvimos Héctor Escobar, Mauricio Schwartz y yo, pero a Héctor Escobar no lo dejaron entrar, solo entramos Mauricio y yo, que fue cuando le empezó a llamarles la atención mi bastón. El bastoncito. No, lo del bastón chistosito fue en otro programa, Fue en pero otro cuando programa. ya era con Nino, con público. Bueno, el hecho es que al siguiente programa, que se habló de fenómenos paranormales, no paranormales, paranormales. Fue cuando apareció Carlos Trejo. Ajá. Yo no estaba en ese programa, entonces él dijo que quería que los escépticos fueran a cañitas. Nino Canún inicia en 1991 y fueron casi 10 años de programa lo que se aventó. En diferentes temporadas, en diferentes canales, siempre con un formato similar. Pero la mejor época de Nino Canún fue cuando tuvo el programa nocturno, que no tenía hora de terminar. Y se aventaron programas de toda la noche. Empezaron a las 9 de la noche y un programa terminó hasta las 7 de la mañana, que era momento del noticiario. Por eso los cortaron. Si no, se hubieran seguido. Fue impresionante. Por ahí en YouTube busquen, ¿y usted qué opina? Nino Canún, ovnis. Y se van a divertir 4, 5, 6 horas, pero van a entender la diferencia y se van a dar cuenta, por un lado, que la tecnología ha avanzado constantemente. La tecnología se puede rastrear de este presente al pasado en cada escalón de progreso. Tristemente, los buitres de esa época y los buitres actuales no han avanzado. No se puede ver ni siquiera un progreso, una mejoría. No, siguen contando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso muchos del colectivo de Somie, el colectivo OVNI de Somie, pues nos desligamos porque nos aburrimos. Siempre es lo mismo y lo mismo. Y me salen con el mismo caso sobado y no hay evidencia, no hay testigos, hay un solo testigo. O a veces una familia, pero solo ellos vieron lo que dicen que vieron. Que pudieron haber visto algo real, pero no faltó en la época que hablaban de los organismos biológicos no identificados. Que salió un tipo que decía que las luciérnagas eran extraterrestres. O sea, el grado de ignorancia es verdaderamente patético, y el grado de desfachatez de San Ratón es San notable. Ratón, Maus en alemán es ratón. Okay. Y San, pues, de santo ratón, no super ratón, él se siente super ratón. Pero Maussan, él descalificó el caso Puebla. Y su descalificación fue: yo no lo conozco. Como si lo que él conociera fuera lo único válido, ¿no? Ahora dicen es mi verdad. Sí. Es de Niolca, pero bueno. No lo conozco, no me consta, o es mi verdad. Yo la última vez que estuve, porque Maussan ni a madrazos se quiere enfrentar conmigo. Porque, a diferencia, por ejemplo, de Julieta Fierro, que es una científica y una astrónoma, pero no sabe gran cosa de ovnilogía. Okay.
yo sí. Ajá. O sea, yo he estado en el centro, conocido a Heine, entrevisté a Heine, a Balea, toda la bola de las vacas sagradas. Freixedo también, ¿no? Sí, a Freixedo. Todos Luego te ellos. cuento una de Freixedo. El caso es que Deniken yo lo entrevisté y le dije que la tortilla era una prueba de los antiguos astronautas. Y aquel tomó nota y le dije, pero no lo vayas a poner en uno de tus libros porque lo acabo de inventar, pinche Eric, que era con intérprete, pero yo terminé la entrevista para Excelsior, apagué la grabadora, dije, ahora esto off the record, vamos a platicar. Luego me despedí de él con una fórmula en maya, ¿no? Ok. Le dije champelaná y que, en fin. Y me dice, ¿y eso qué es? Ah, es maya. Tomo nota. ¿Cómo? Sí. Es para despedirse de alguien muy importante. Le estaba mentando la madre en maya. Qué bárbaro. No sé si lo haya usado, porque él me dedicó un libro que ya no lo tengo, sería muy chistoso, ¿no? Me dedicó el libro porque hablaba español, pero según él no. El caso es que Maussan se volvió, yo no sé si alguna vez realmente creyó que había algo. Maussan llegó tarde. Él llegó con un caso, el de Billy Mayer, que estaba ya descartado por incluso los creyentes. Claro. Ya nadie creía en Billy Mayer, salvo Jaime. Se enteró de ese caso y le pareció sensacional. ¿Por qué? Porque no sabe nada del asunto, no tenía relación de casuística. Entonces, algo como Puebla, pues no lo conocía. En aquella época, Jaime estaba haciendo 60 minutos. Es lo que iba a mencionar. Con Ruiz Gili. Era un reportero. Exacto, era reportero. Entonces, pero tristemente, en mi opinión, perdió todo el prestigio que había logrado como reportero cuando dejó de ser reportero y se dedicó al negocio ovni. Y en general el negocio de la charlatanería ahora vende medicina naturista. A ver a cuánta gente mata. Pero, digo, para que no nada más a mí me acusen por las recetas en natura, ¿no? Claro. Pero Jaime, la última vez que estuvimos en un programa fue en un programa de radio en la Universidad de Anáhuac. Okay. Cuando estos muchachos me invitaron, les dije, ¿quién más va a ir? Va Jaime Maussan. Ok, yo voy, pero no le digan a Jaime que yo voy. Porque si le dicen que voy, se va a disculpar y va a decir que no puede. Okay. Entonces estos canijos no le dijeron ni media palabra, ¿no? Mira, además los que me entrevistaron eran judíos. Además. Okay. Además. Total que yo llego me llevan a la universidad, por cierto, muy bonita, y me dan un cubículo, me preguntan qué quiero, digo, pues una Coca-Cola. En esa época yo bebía, pues me llevaron la Coca-Cola, el vaso, me serví un generoso drink para esperar. Llega Maussan, lo pasan a cabina, y ya que está en la cabina, me avisan a mí, y yo llego y entro. ¡Hola, Jaime! ¿Y las arrecheras extraterrestres? Ahí hay muchos chistes locales que algún día tendremos la oportunidad de explorar. Esta charla es nada más para que, si te interesa ser mejor, este es un camino para ser mejor. Yo no te vendo soluciones mágicas, yo no te vendo nada. No doy cursos, pero solo quiero exponerte ante posibilidades reales de desarrollo o de diversión. Porque lo único que no se puede negar es que
te has divertido mucho con todo este. No, evidentemente, me he divertido y también he hecho corajes, ¿no? Esa última vez con Jaime, ya para finalizar el programa, en esos días estaba en los cines Sector 9, una película sudafricana sobre extraterrestres, muy buena, por cierto. No la vi. Ciencia ficción dura, pero ciencia ficción. Entonces le preguntan a Jaime, señor Maussan, ¿y usted qué opina de Sector 9 o Sector 7? Se llama la película. Y Jaime dice, bueno, yo la verdad la vi, pero no entendí de todo a todo de qué se trataba. ¿Y usted, señor Chavarría, qué opina de...? Digo, miren, yo no he visto la película, pero si Jaime no la entendió, debe ser buenísima. Mañana mismo voy a verla. Y ya no tuvo chance porque ahí terminaba el programa, no tuvo réplica y yo todavía salí burlándome de él y vete con tus arracheras. Tenía un restaurante donde vendía arracheras. Arracheras ahí por no, carretera al Desierto de los Leones, ¿no? Creo que sí. Por ahí. Bueno. Yo nunca fui, siempre que lo veía, le decía, ¿cuándo me vas a invitar a tu restaurante? Digo, pues que se diga algo de ti, deberías de invitar a Somi, a Mario Méndez. Gente muy importante de esa época y de un intento real, no hasta el grado de eliminar la creencia, solamente hablar del esfuerzo, solamente hablar del estudio, de la lectura, del desarrollo. Al final, si conoces a una persona mejor que tú, eso es lo importante, aprender de esta persona que es mejor y querer ser mejor. Al final, ese es el único mensaje que te quiero dejar de esta charla. Ser mejor, evitar los saltos conceptuales. Desde tu creencia, si tienes alguna, o desde tu incredulidad, o desde tu escepticismo. No quedarse en el sofá, nada más mirando videos y pensando en lo que crees o no crees, sino lo que estás dispuesto a comprobar y a obtener tus respuestas y tus resultados. Héctor, muchas gracias por venir. Espero verte muy pronto. Y si quieren también platicar, podemos platicar de todo lo que fue Cañitas y Fantasmas y todas las experiencias que se han tenido a lo largo de más de 50 años. Más o menos yo me inicié, bueno, en la omnilogía cuando tenía 15 años. 15 años. En un caso, bueno, un supuesto caso en las afueras de la ciudad de Mérida, que es donde yo nací. Y fui a investigar con un amigo, no había nada, o sea, pero fue mi primer caso. En esa época, pues yo puedo decir que yo era creyente en el sentido de que decía, bueno, ¿por qué no nos pueden estar visitando extraterrestres? Digo, todavía no conocía toda la basura en torno Claro. esa la conocí en Contactos Extraterrestres, que conocí a todos los locos. Pero te digo, tenía 15 años, estoy hablando de 1965, en la actualidad tengo 74 años. 64 años, son 50 años, pero tener la información es lo que te permite discriminar las mentiras. Eso es todo, información, conocimiento, esfuerzo, trabajo, define qué quieres y actúa en consecuencia. Y un detalle, ¿no? La gente suele decir que los escépticos no creen en algo, ¿no? Y habría que decirles que el escepticismo es la negación temporal de una respuesta hasta no tener evidencia. Claro. Evidencia investigable. Claro. Y que debe de ofrecer resultados. Ese es el escéptico, no es quien niega. Simplemente, si tú me dices que tienes una bicicleta que vuela, yo no tengo que demostrar que no vuela. Tú tienes que demostrar. Tú estás diciendo que tienes una bicicleta que vuela, demuéstralo. Es correcto.
Demuéstralo. Mientras no lo demuestres, es tu palabra. Ya que quien te quiera creer, adelante. Y es lo que pasa con los actuales seguidores de la... Ellos prefieren decirle en inglés, ¿no? Ufología. Ufología. No, es ovnilogía. Aquí hablamos español. Es correcto. El asunto es que no son investigadores, son creyentes. O sea, todo su rollo es una creencia de tipo religioso y eso, la creencia es estática, no se mueve. La ciencia, cuya base, entre otras cosas, es el escepticismo, se mueve y todo el tiempo está cambiando y avanzando y se descubre que una teoría o algo, una hipótesis es falsa, se desecha y se sigue y se sigue y se sigue. Y la ciencia es lo que ha dado todo el adelanto. O sea, estamos haciendo un programa en video. Eso es ciencia, es tecnología nacida de la ciencia. Puedes encontrar muchas respuestas en la tecnología. Puedes encontrar muchas respuestas en la ciencia, es cierto. En este desarrollo del conocimiento, también, en algún momento lo dije, la ciencia es un subproducto de la magia. La alquimia sentó las bases para lo que hoy conocemos como ciencias químicas. No voy a hablar de eso el día de hoy, solamente recuerda que no es lo mismo creer o saber. Ego, tenebris. Oye, señor O, creo que voy a investigar por qué se fue la luz. Si fue un fusible, culpa de la compañía eléctrica,